Antes de comenzar esta increíble historia que cambió el destino de todo un pueblo, suscríbete a nuestro canal. Aquí compartimos las historias más impactantes de la Biblia, contadas de forma profunda y emocionante. No querrás perderte lo que viene. ¿Alguna vez te has sentido insignificante? Como si tu vida no tuviera impacto alguno en el gran esquema de las cosas. Entonces escucha con atención, porque la historia de Esther te demostrará cómo una mujer huérfana, escondida entre miles, fue elegida por Dios para salvar a toda una nación. Todo comenzó en tiempos del rey Asuero, también conocido como Jerjes, quien gobernaba un vasto imperio desde la India hasta Etiopía. Este monarca tenía bajo su dominio a 127 provincias. Era un tiempo de grandeza, opulencia y poder desmedido. El rey organizó un gran banquete que duró 180 días para mostrar su gloria. Y al final de esta celebración, organizó otra fiesta de 7 días para todo el pueblo en Susa, su capital. Durante esa última fiesta, el rey, embriagado de vino y orgullo, ordenó que su esposa, la reina Vasti, viniera ante todos para mostrar su belleza. Pero Vasti se negó. Esa desobediencia enfureció tanto al rey que, tras consultar con sus consejeros, decidió destituirla de su posición como reina. Así se abrió la puerta para que una nueva mujer ocupara ese lugar, y allí comienza el verdadero propósito de Dios. A muchos kilómetros de la corte vivía una joven judía llamada Hadassa, conocida por su nombre persa, Esther. Ella era huérfana, criada por su primo Mardoqueo, un hombre justo y temeroso de Dios. Ambos vivían en Susa como parte del pueblo exiliado. Aunque ocultaban su identidad judía por precaución, Esther era conocida por su belleza exterior, pero también por su humildad y carácter. Cuando el decreto del rey fue anunciado, buscar doncellas vírgenes para presentarlas ante él y escoger una nueva reina, Esther fue llevada al palacio junto con muchas otras jóvenes. Durante 12 meses, todas debían pasar por procesos de embellecimiento y preparación. Pero Esther no buscó sobresalir con ornamentos. Su gracia era natural, su virtud evidente. Ganó el favor del eunuco encargado, quien le dio lo mejor del harén. Y cuando finalmente llegó el momento de presentarse ante el rey, Esther no pidió nada más allá de lo que le fue dado. Pero en cuanto Asuero la vio, su corazón se inclinó hacia ella. Entre todas, la eligió como reina, y así Esther, la joven huérfana, exiliada y sin título alguno, fue coronada reina de Persia. Sin embargo, este ascenso al poder no era una historia de cuento de hadas, sino parte del plan divino, porque pronto se desataría una amenaza terrible contra el pueblo judío. Mientras tanto, Mardoqueo, quien solía sentarse a la puerta del palacio, descubrió una conspiración de 2 eunucos que planeaban asesinar al rey. Mardoqueo avisó a Esther, y ella informó al rey en nombre de su primo. La traición fue descubierta, los traidores ejecutados, y todo fue registrado en el libro de las crónicas del reino, aunque no se honró de inmediato a Mardoqueo por su lealtad. En paralelo, un hombre siniestro comenzó a ganar poder. Amán, hijo de Amedata. El rey lo elevó por encima de todos los príncipes y ordenó que todos se inclinaran ante él. Pero Mardoqueo se negó a hacerlo, pues solo reverenciaba a Dios. Esta rebeldía encendió el odio de Amán. No solo deseaba castigar a Mardoqueo,
sino exterminar a todo su pueblo, los judíos. Amán convenció al rey con engaños, diciendo que había un pueblo disperso que no seguía las leyes del rey, y ofreció 10,000 talentos de plata para sellar su destrucción. El rey, sin saber a quién se refería exactamente, le entregó su anillo real, dando autoridad a Amán para ejecutar su plan. Así se redactó el decreto. En el día 13 del mes 12, todos los judíos serían exterminados, hombres, mujeres y niños, sin excepción. Cuando Mardoqueo oyó esto, rasgó sus vestidos, se cubrió de ceniza y lloró en las calles de Susa. Esther, desde el palacio, se enteró y le envió ropa, pero él la rechazó. En cambio, envió un mensaje. ¿Quién sabe si no has llegado al reino para un momento como este? Esther tembló. No había sido llamada ante el rey en 30 días, y cualquiera que entrara sin ser invitado podía morir, a menos que el rey extendiera su cetro. Sin embargo, con valentía respondió: «Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa. Ayunen por mí 3 días y 3 noches. Yo también ayunaré con mis doncellas. Y entonces iré al rey, aunque sea contra la ley. Y si perezco, que perezca». Al tercer día, Esther se vistió con sus vestiduras reales. Su corazón latía con fuerza. Sabía que cada paso hacia el trono podía ser el último, pero también sabía que el destino de su pueblo dependía de su valentía. Al cruzar el patio interior del palacio y presentarse frente al rey Asuero, el silencio reinó. Écoresi extendería el cetro o decretaría su muerte. El rey la miró y extendió el cetro de oro hacia ella. Esther se acercó y tocó la punta. El rey, sorprendido y complacido por su presencia, le preguntó: «¿Qué deseas, reina Esther? Hasta la mitad del reino te será concedida». Pero Esther, sabia y paciente, no reveló aún su petición. En cambio, lo invitó a él y a Amán a un banquete especial esa misma noche. Durante el banquete, el rey volvió a preguntarle cuál era su deseo, y nuevamente Esther no habló todavía. En su lugar, los invitó a un segundo banquete al día siguiente. Sabía que debía actuar en el momento exacto. Había que preparar los corazones. Había que esperar el tiempo de Dios. Mientras tanto, Amán regresó a su casa eufórico por la invitación especial de la reina. Pero su orgullo se convirtió en furia al ver nuevamente a Mardoqueo, quien se negó a inclinarse. Lleno de ira, Amán hizo construir una horca de más de 20 metros de alto, con la intención de colgar allí a su enemigo al amanecer. Esa noche, sin embargo, el rey no pudo dormir. Ordenó que le trajeran el libro de las crónicas del reino para leerlo. Y allí, entre los registros, descubrió que Mardoqueo lo había salvado de un complot, pero que nunca se le había recompensado. El rey, inquieto, quiso remediarlo de inmediato. Justo en ese momento, Amán entró al patio, con la intención de pedir permiso para ejecutar a Mardoqueo. Pero antes de que pudiera hablar, el rey le preguntó: «¿Qué se debe hacer al hombre que el rey quiere honrar?». Pensando que se trataba de él mismo, Amán respondió con detalle: «Que se le vista con las vestiduras reales, que monte el caballo del rey, y que uno de los príncipes más nobles lo conduzca por la ciudad diciendo: así se honra al hombre que el rey quiere honrar». Entonces el rey le dijo: «Ve de inmediato, toma el vestido y el caballo, y haz así con Mardoqueo el judío».
Las palabras fueron como cuchillos para Amán. El mismo hombre que odiaba debía ahora ser exaltado públicamente por su mano. Amán, humillado, regresó a casa con el rostro cubierto de vergüenza. Su esposa y amigos le advirtieron: «Si Mardoqueo es judío, no podrás contra él, caerás ante él». Al día siguiente se celebró el segundo banquete de Ester. Nuevamente el rey le preguntó qué deseaba. Y esta vez ella habló: «Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, te ruego que me concedas la vida. Esa es mi petición, y la vida de mi pueblo. Ese es mi deseo. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, aniquilados y exterminados». El rey, horrorizado, preguntó: «¿Quién es ese hombre? ¿Dónde está el que ha tenido tal intención?». Ester respondió con firmeza: «El adversario y enemigo es este malvado Amán». La sala quedó en silencio. El rostro del rey se transformó en ira. Salió al jardín para calmarse. Mientras tanto, Amán, temblando, cayó ante Ester para rogar por su vida. Pero cuando el rey regresó y lo vio caído sobre el lecho donde estaba la reina, interpretó el gesto como un intento de agresión. «¿Acaso aún quiere forzar a la reina en mi presencia?», exclamó Asuero. Y fue entonces cuando uno de los eunucos dijo: «La horca que Amán preparó para Mardoqueo está lista en su casa». «Cuelguen allí a Amán», ordenó el rey. Así terminó la vida del hombre que había planeado la destrucción del pueblo judío. El anillo real que antes llevaba Amán fue entregado a Mardoqueo, y Ester volvió a presentarse ante el rey, llorando, para rogar que el decreto contra los judíos fuera revocado. Pero el decreto del rey no podía ser anulado. Según la ley persa, una vez emitido, debía cumplirse. Entonces se escribió un nuevo edicto, autorizado por el rey. El pueblo judío tendría derecho a defenderse, a levantarse en armas, a proteger a sus familias y hogares. Se enviaron copias por todo el imperio. El día 13 del mes 12 llegó, y ese día, en lugar de ser exterminados, los judíos vencieron a sus enemigos. La victoria fue tan grande que se celebró en todo el reino. Ester y Mardoqueo establecieron que cada año en esas fechas se celebrara la fiesta de Purim, un tiempo de alegría, liberación y gratitud a Dios. La joven huérfana se convirtió no solo en reina, sino en símbolo de salvación. Y Mardoqueo, el justo, fue exaltado como segundo del rey Asuero. Pero la historia de Ester es más que un relato de palacio. Es la historia de cómo Dios usa lo débil para avergonzar lo fuerte, de cómo cada posición, por humilde que parezca, puede ser parte de un plan eterno. El eco de la victoria del pueblo judío resonó por todo el imperio. Lo que había sido decretado como día de luto se convirtió en un día de alegría y redención. La amenaza se convirtió en liberación, la desesperanza en honra. Y en el corazón de esta transformación estaba Ester, la reina que se atrevió a hablar cuando más importaba. Los días siguientes al conflicto fueron de orden y organización. Mardoqueo, que ahora ocupaba el segundo lugar en autoridad después del rey, se dedicó a establecer la paz y la justicia. Fue vestido con lino fino y púrpura real, con una gran corona de oro sobre su cabeza, y toda la ciudad de Susa celebraba con regocijo. Los judíos, que días antes habían temido por sus vidas, celebraban con banquetes, regalos y unidad.
Fue entonces cuando Ester y Mardoqueo escribieron una carta dirigida a todos los judíos del reino. En ella establecieron que los días 14 y 15 del mes de Adar serían recordados y celebrados como Purim, una conmemoración perpetua de su liberación. Se llamó así porque Amán había echado pur, o sea, suertes, para decidir el día en que los judíos serían exterminados. Pero Dios cambió la suerte. El mensaje era claro: jamás olviden lo que Dios ha hecho por ustedes. Pero más allá del poder, de las fiestas o de los títulos, lo que realmente marcó esta historia fue la obediencia. Ester obedeció a Mardoqueo. Mardoqueo obedeció a Dios, y aunque el nombre de Dios no aparece escrito en todo el libro de Ester, su mano invisible se ve en cada línea. Él estaba presente en cada giro del destino, en cada decisión aparentemente casual, en cada retraso, en cada insomnio del rey, en cada ayuno silencioso. Ester, que pudo haberse refugiado en su privilegio como reina, decidió arriesgarlo todo. Su posición no fue usada para su comodidad, sino para interceder. Su belleza no fue para su vanagloria, sino para abrir puertas. Su valentía no nació de la ausencia de miedo, sino de la fe profunda en un propósito mayor. ¿Y qué decir de Mardoqueo? Él no buscó honores. Se mantuvo firme cuando todos se inclinaban, no por arrogancia, sino por reverencia al Dios único. Fue su fidelidad en lo pequeño lo que lo llevó a ser exaltado. Fue su discernimiento, su sabiduría y su celo por su pueblo lo que lo convirtió en un instrumento clave de redención. Lo asombroso es que esta historia ocurrió en un tiempo de exilio. Los judíos no estaban en su tierra, no tenían templo, no había profetas caminando entre ellos, y aún así Dios no los había abandonado. A través de Ester y Mardoqueo, Él les recordó que incluso en tierra extraña, incluso bajo gobiernos paganos, Él sigue siendo soberano. Los siglos pasarían, pero la historia de Purim seguiría siendo contada. Cada generación de israelitas la enseñaría a sus hijos, cómo Dios revirtió el decreto de muerte, cómo la fidelidad de unos pocos salvó a una multitud. Y para nosotros hoy, esta historia sigue hablándonos. Nos recuerda que Dios tiene el control incluso cuando parece ausente. Nos inspira a creer que ningún lugar es demasiado lejano para ser usado por Él. Nos enseña que hay momentos en los que callar es traición, y que hablar, aunque cueste, puede ser el acto más sagrado. Ester no tenía espadas ni ejército, solo tenía su voz, y la usó. Mardoqueo no tenía trono ni poder político, solo tenía su integridad, y la defendió. Dios no apareció en fuego ni en terremoto, pero su providencia tejió la historia como una sinfonía perfecta. Quizá tú también sientes que estás en un lugar donde no se menciona a Dios, en un ambiente donde tu fe parece no tener cabida. Pero tal vez, precisamente allí, Dios quiere usarte. Tal vez has llegado a ese lugar, a ese trabajo, a esa ciudad, para un tiempo como este. Así como Ester fue levantada en un momento clave, tú también puedes ser instrumento de consuelo, de verdad, de salvación. No subestimes tu influencia. No creas que tu historia no importa. En las manos de Dios, hasta la más sencilla puede ser una pieza crucial del plan eterno.
Y aunque no siempre veamos su nombre, podemos confiar en que Él está escribiendo, guiando, protegiendo. La historia de Esther no termina solo con la victoria sobre Amán ni con la institución de Purim. Su legado continúa vivo en cada persona que se atreve a creer que Dios puede usar lo débil para realizar lo imposible. Su vida es un testimonio de que el valor, la obediencia y la fe pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos, incluso en los momentos más oscuros. Después del decreto de salvación y la gran celebración, el pueblo judío se fortaleció en todas las provincias del imperio. Los enemigos que habían planeado su destrucción fueron vencidos no por fuerza humana, sino por una intervención divina. Mardoqueo, ahora segundo en el reino, trabajó incansablemente por el bienestar de su pueblo. Su nombre fue honrado y su memoria recordada como la de un justo que no buscó gloria, sino justicia. La reina Esther, por su parte, siguió utilizando su posición no para obtener favores personales, sino para interceder. Más adelante, volvió a comparecer ante el rey para solicitar que se protegiera aún más a los judíos, asegurando que los hijos de sus enemigos no se levantaran en venganza. Su sabiduría, tacto y firmeza hicieron de ella no solo una reina por título, sino una verdadera madre para su pueblo. Se convirtió en símbolo de esperanza para generaciones enteras. La niña huérfana que fue llevada al palacio sin saber qué le deparaba el futuro, fue usada por Dios para salvar vidas, inspirar a su nación y revelar la grandeza del propósito divino. Cada año, cuando los judíos celebran Purim, no lo hacen solo con comida y alegría. Lo hacen con lectura del libro de Esther, recordando que incluso cuando Dios parece oculto, Él está presente. Incluso cuando no hay milagros visibles, Él sigue orquestando el destino. Incluso cuando todo parece perdido, su mano sigue salvando. Y esta verdad sigue siendo cierta hoy. Quizá tú no vives en un palacio, ni llevas una corona, pero tienes una posición, una influencia, una voz. Dios puede usarte en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad. No importa tu pasado, tus miedos o tus limitaciones. Si Esther, una huérfana exiliada, pudo cambiar la historia de su pueblo, tú también puedes marcar la diferencia donde estás. A veces Dios nos llama a actuar en silencio, como Mardoqueo, resistiendo sin alboroto, fieles en lo cotidiano. Otras veces nos llama a hablar, como Esther, aun cuando sea peligroso, aun cuando tiemble nuestro corazón. Y si estás en ese lugar donde sientes que no hay presencia divina, que todo está en silencio, recuerda que en el libro de Esther, el nombre de Dios no aparece ni una sola vez, pero su presencia lo llena todo. Es una historia que enseña que Dios también obra tras bambalinas, que no siempre necesitas ver el milagro para saber que Él está allí. A través de la historia de Esther, aprendemos que el lugar donde estás no es casualidad. El momento que vives no es accidente. La influencia que tienes no es sin propósito. Quizá has sido colocado exactamente donde estás para un tiempo como este. Hoy, al terminar este relato, te invitamos a reflexionar. ¿Estás dispuesto a ser instrumento del cielo? ¿Estás listo para decir, como Esther, si perezco, que perezca, pero no me quedaré callado? Tu voz puede consolar, tu oración puede proteger, tu paso de fe puede cambiar el destino de otros.
Como ella, puedes pasar de la incertidumbre al propósito, del silencio a la acción, del miedo a la fe. La historia de Esther no es solo una narración antigua, es una llamada para cada uno de nosotros, una invitación a confiar cuando no entendemos, a actuar cuando parece arriesgado, a vivir con la certeza de que Dios, incluso en el silencio, nunca deja de obrar. Y si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin compartirlo. Suscríbete, activa las notificaciones y sigue descubriendo con nosotros las historias que edifican, inspiran y transforman. Porque como Esther, tú también puedes cambiar la historia para siempre.